es. Pues vamos a continuar, por favor, con el tema de la transformada inversa de Laplace. Ahora quiero presentarles la convolución. Les había comentado anteriormente que esta es una parte muy importante en el estudio de la transformada de Laplace. Y quisiera, por favor, que pues traten de poner atención, ¿no? Con esto de que puedan ustedes repetir el video, pues pueden tal vez aclarar las dudas, y como yo les había comentado, pues ahí en el libro viene explicado todo esto, ¿sí? Entonces voy a presentarles el tema de la convolución, y estrictamente lo que me interesa es plantearles el teorema de convolución. La convolución entre dos funciones es una operación más entre funciones. Por ejemplo, ustedes en su curso de cálculo, pues les enseñaron a sumar funciones, f más g, ¿verdad?, de x, f por g, evaluada en x, f entre g, evaluada en x, y una operación más, ¿verdad?, que fue f círculo g, la composición de funciones. Bueno, pues hay otra operación más entre funciones que se conoce como la convolución entre funciones. F convolución con G. F asterisco G. F convolución con G. Así se llama esta operación. Y la forma en la que definimos esta operación entre funciones está dada de la siguiente manera. Lo escribí aquí ya para no perder mucho tiempo. Convolución. La definición es la siguiente. Consideremos dos funciones f de t y g de t. ¿De acuerdo? Funciones que sean continuas por intervalos, o sea, funciones seccionalmente continuas, en el intervalo de 0 a infinito. La convolución de f y g, denotada por f asterisco g, se define como la integral de 0 a t de f de beta por g de t menos beta diferencial de beta. Vean ustedes, vamos a integrar con respecto de beta. La t se mantiene como constante en este proceso de la integración, de tal manera que cuando evaluamos la función g en t menos beta, la parte que corresponda a la variable t va a salir de la integral. Por ejemplo, vamos a considerar el siguiente ejercicio muy sencillo. Si f de t es igual a e a la 2t y g de t igual a e a la menos 3t, determine la convolución de f con g y determine la convolución de g con f. Bueno, pues entonces, simple y sencillamente, vamos a poner para la convolución de f con g, tendríamos f asterisco g. Así lo escribimos, significa la convolución. Esto va a ser igual a la integral de 0 a t de la función, o sea, como integrando quedará f de beta. La función f de t es e a la 2t, pues entonces f de beta se convierte en e a la 2 beta. Por la función g de t, pero evaluada en t menos beta. Es decir, esto va a ser igual a e a la menos 3 por t menos beta. Y todo lo vamos a integrar respecto de beta. Entonces, cuando hacemos las operaciones aquí, ¿qué tenemos? E a la 2 beta por e a la menos 3 por t menos beta. E a la menos 3 por t va a salir de la integral. Entonces decimos, la convolución de f con g va a ser igual a e a la menos 3t por la integral de 0 a t de e a la que 2 beta, y aquí te queda e a la menos 3 por menos beta, entonces menos por menos va a ser más, me va a quedar e a la 3 beta con e a la 2 beta, e a la 5 beta, diferencial de beta. Integras e a la menos 3t por la integral de e a la 5 beta. La integral de a la 5 beta va a ser 1/5, ¿verdad? Por e a la 5 beta
evaluada esta función de 0 a t. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué nos queda? F convolución con G es igual a e a la menos 3t. El 1/5 que sale de ahí, que multiplica a e a la 5 por t. E a la 5 por t menos e a la 0, que es 1. Y ahí tienes ya el resultado de la convolución de f con g. Esto es igual, ya lo puedo escribir, f convolución con g. F convolución con g es un asterisco. Es igual a 1/5 por e a la 2t, voy a poner, menos e a la menos 3t. Ahí está la convolución. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Es evaluar la integral. Bueno, como cualquier integral, ¿verdad? Que necesitas integrar, pues. Ahora determina la convolución de g con f. Determina la convolución de g con f. Y rápido. Ahora, calculemos g convolución con f. G convolución con f. Aquí es igual a la integral de 0 a t por la función g evaluada en beta. Ahora la función g es e a la menos 3t. Entonces va a quedar e a la menos 3 beta por la función f. La función f era e a la 2t. Entonces va a quedar e a la 2 por t menos beta diferencial de beta. Evaluamos exactamente igual. G convolución con f va a ser igual. Ahora, ¿qué es lo que vas a sacar de la integral? E a la 2t, ¿verdad? E a la 2t va a salir como si fuera una constante porque estoy integrando respecto de beta. Entonces la variable t juega el papel de una constante. Y me queda e a la 2t por la integral de 0 a t de e a la menos 3 beta por e a la menos 2 beta. Me quedaría e a la menos 5 beta de beta. E integramos. Esto va a ser igual a ¿qué? A e a la 2t, ¿verdad? Y la integral de esta función, ¿cómo quedaría? Menos 1/5 por e a la menos 5 beta evaluada de 0 a t. Entonces esto va a ser igual a menos 1/5 por e a la 2t que multiplica a e a la menos 5t, límite superior, menos límite inferior. E a la 0 va a quedar 1. Y entonces observa, cuando ya quitamos o acomodamos esta expresión, menos con este menos se va a hacer más. Por ejemplo, me va a quedar 1/5 de e a la 2t menos 1/5 de e a la menos 3t. Esto va a ser igual a 1/5 que multiplica a e a la 2t menos e a la menos 3t. Exactamente igual que f convolución con g. O sea, ¿qué significa esto? Que la convolución es conmutativa. Ese es un resultado muy, muy importante. O sea, concluimos, aunque sea de manera vía estos ejercicios muy sencillos, por supuesto que se puede probar. Entonces, concluimos que f convolución con g es igual a g convolución con f. La convolución es conmutativa. La convolución de dos funciones es conmutativa. Muy importante este resultado. ¿De acuerdo? Bien.
Pues ahora sí, el resultado que me interesa es presentarles lo que llamamos el teorema de convolución. El teorema de convolución. Deja borrar aquí. Esto que acabo de presentar es la convolución. Lo que necesitamos ya para poder aplicarlo a nuestros problemas de las ecuaciones diferenciales es justamente el teorema de convolución. Este tema de la convolución, jóvenes, lo van a ustedes también a requerir en su curso de matemáticas avanzadas cuando estén estudiando la transformada de Fourier. Entonces, por favor, pues, poner atención aquí. Entonces, por favor, le voy a poner teorema de convolución. Teorema de convolución. Lo subrayo. Plantea lo siguiente. Sean f de t y g de t funciones seccionalmente continuas y de orden exponencial. Seccionalmente continuas y de orden exponencial. Es claro por qué, ¿verdad? Para que exista la transformada de Laplace. Entonces, en el intervalo de 0 a infinito. Entonces, la transformada de Laplace de la convolución, la transformada de Laplace de la convolución de f con g, resulta ser igual al producto de las transformadas. Es decir, simplemente la transformada de f de t multiplicada por la transformada de Laplace de la función g de t. La transformada de f es la f mayúscula, ¿no? O sea que la transformada, es decir, la transformada de Laplace de una convolución es el producto de las transformadas. Fíjate, o sea, es igual a f de s por g de s. Teorema de convolución. Muy importante tema de un curso de ecuaciones diferenciales. O sea, con esto les quiero decir que esto va a venir en el examen. Pues, por favor, atentos. La transformada de Laplace de la convolución es igual al producto de las transformadas. Entonces, por ejemplo, imagínate que te pidan determinar si f de t es igual con e a la t y g de t es igual con el seno de t. Determine, ¿verdad? Determine la transformada de Laplace de la convolución de e a la t con el seno de t. Determine la convolución, la transformada de Laplace de la convolución de e a la t con el seno de t. Aplico mi teoremita. Mira qué sencillito. Me evito de de evaluar la integral, ¿no? Porque la convolución de e a la t seno de t, sin ponerle el operador transformada, sería la integral de 0 a t de e a la beta, ¿no? Por el seno de t menos beta diferencial de beta. Evalúo esta integral y al resultado, que va a ser una función que depende de t, le aplico la transformada. Pero no es necesario. ¿Por qué? Porque el teorema dice que la transformada de la convolución es el producto de las transformadas. Pues entonces, este resultado simplemente se obtiene al calcular la transformada de Laplace de e a la t multiplicado por la transformada de Laplace del seno de t. Es un teoremazo esto.
En clase lo demostraríamos, pero ahí en mi libro viene, y en todos los libros. La transformada de A a la T es 1 entre S menos 1, ¿verdad? Multiplicado por la transformada de Laplace del seno, que es 1 entre S cuadrada más 1. Entonces, esto es igual a 1 entre S más 1 por S cuadrada más 1. Ahí tienes la transformada de Laplace de esa convolución. Bien, pues así, sencillo. Ahora mira qué resultado tan interesante se obtiene de este teorema. Te voy a presentar ahora la transformada de Laplace de una integral. De este teorema, el teorema de convolución, se puede desprender la transformada de Laplace de una convolución. No confundas con el otro teorema, ¿te acuerdas? El de la transformada de Laplace, la integral de una transformada, ¿te acuerdas? Para las funciones f de t en t. Su transformada de Laplace, ¿te acuerdas? Era igual a ¿qué? A la integral de 0 a s de, siempre y cuando este límite exista y sea finito, ¿de quién? De la transformada del numerador. Aquí tenía que excluir la transformada de f de t evaluada en beta de beta. ¿Esto cómo le llamo? Si te acuerdas, es el teorema de la división por t. Es la integral de una transformada. La integral de una transformada. Integral, mira, de una transformada. Y aquí lo que vamos a obtener va a ser la transformada de una integral. Porque aquí lo que tengo para la convolución es una integral. A ver, aquí te lo pongo. O sea, te aclaro esto para que no te confundas. Esta es la integral de una transformada y ahorita vamos a plantear la transformada de una integral. Lo borro. A ver, fíjate. Tenemos lo siguiente. Voy a escribir la transformada de Laplace. Aquí lo voy a poner ahora. Dado que la transformada de Laplace de una convolución, mira, es igual a ¿qué? Sería la transformada de Laplace, ¿verdad? De la convolución, pero la convolución está definida como la integral de 0 a t de f de beta por g de t menos beta, ¿verdad? Diferencial de beta. Tendría entonces la transformada de esta integral. Pero esto aquí es igual. Según el teorema de convolución, es igual al producto de las transformadas. O sea, esto tiene que ser igual a f de s por g de s. Entonces, mira, ¿qué pasaría si la función g de t que tenemos aquí, esta es g evaluada en t menos beta? ¿Qué pasaría si g de t fuese 1? Si g de t es 1, entonces, ¿quién es g de s? 1 en s, ¿verdad? La transformada de Laplace de 1 es 1 en s. Y por lo tanto, ¿qué tendríamos? Que la transformada de Laplace de la integral de 0 a t de una f de beta por g de t menos beta. Pero si g de t es 1, entonces g de t menos beta es 1 también. Entonces aquí quedaría por 1 diferencial de beta. Y aquí tengo entonces la transformada de Laplace de una integral. Y por lo tanto esto tiene que ser igual a ¿qué? A f de s por g de s, pero g de s es 1 en s. Y ahí tienes este resultado, ¿verdad? Lo escribo así. F de s
entre S. La transformada de Laplace de una integral, la transformada de Laplace de una integral, queda definida como f de s entre s. O sea, en otras palabras, la transformada de la integral es la transformada del integrando. Esta es la f de b. F de beta, o sea, es la f. La evaluamos, o simplemente cuando quiero calcular la transformada de la integral, escribo la transformada del integrando y lo divido entre s. Un resultado que también es importante que te aprendas. A ver, por ejemplo, unos ejemplitos. Pongo aquí. A ver, supóngase que nos piden calcular, por ejemplo, la transformada de Laplace. Ejemplos. Un ejemplo. Determine la transformada de Laplace de la integral de 0 a t de e a la beta diferencial de beta. Ahí tienes. Claro, pues tú puedes decir, pues aquí yo calculo la integral, ¿verdad? La integral de a la beta, la estoy integrando respecto de beta, pues calculo la integral de 0 a t y luego le aplico la transformada. Pues sí, eso es verdad. En este caso es sencillo, porque la integral de a la beta es inmediata. Pero ahorita te presento otro ejercicio que ya no es tan sencillo. Entonces, para esto, sí me conviene aplicar justamente este resultado, que es una consecuencia del teorema de convolución. Entonces, ¿a qué es igual la transformada de una integral? Pues es simplemente, fíjate, f de s entre s, o sea, la transformada de Laplace del integrando. ¿Quién es la transformada de Laplace? Esto sería igual a la transformada de Laplace del integrando. En este caso es L a la t entre s. La transformada de Laplace de a la t, 1 en s menos 1. Entre s, entonces esto es igual a 1 entre s por s menos 1. ¿Veis? Ahí tienes de manera inmediata la transformada de Laplace de esta integral. Ahora otro ejemplo. Otro ejemplo. Determine la transformada de Laplace de t, por ejemplo, por la integral de 0 a t del seno de beta diferencial de beta. Ahí tienes. ¿A qué sería igual la transformada de Laplace de esta función? ¿Qué teorema es el que aquí aplicaríamos? Si estás estudiando, espero, pues tengo aquí, ¿estás de acuerdo? Que voy a aplicar este resultado. La transformada de Laplace de t por f de t. El teorema de la derivada de una transformada. Tengo un t por un f de t. En este caso, f de t juega el papel de esta integral. ¿A qué es igual la transformada de Laplace de este producto? A menos 1, ¿verdad? Menos la derivada con respecto de s de f de s. Entonces, aquí ¿a qué va a ser igual? A menos 1 la derivada con respecto de s de la transformada de Laplace de la integral de 0 a t del seno de beta de beta. Ahí tienes. Y entonces, ahora sí aplico aquí el teoremita que acabamos de plantear. Esto que sería igual a menos la derivada con respecto de s, ¿de quién? ¿A qué es igual la transformada de una integral? A f de s entre s. Es decir, abajo una s siempre. La transformada de una integral, es f de s, f mayúscula, entre s. Siendo f de s la transformada del integrando. En este caso, ¿quién es la transformada de Laplace del seno? Aquí si quieres lo escribo.
Aquí debo de poner la transformada de Laplace del seno de t. Y entonces esto es igual a menos la derivada con respecto de s, aplicada a ¿quién? La derivada del seno, la transformada del seno, 1 entre s cuadrada más 1. La transformada de Laplace del seno. Y esto dividido entre s. ¿De acuerdo? Y entonces esto va a ser igual, lo pinto acá, ¿a qué cosa? A menos la derivada con respecto de s de 1 entre s por s cuadrada más 1, ¿cierto? Al simplificar esta expresión, extremos por extremos, medios por medios, me queda esto. Y ya la derivo. Esto va a ser igual a menos, abro este paréntesis, ¿qué me quedaría? El de abajo al cuadrado, s cuadrada por s cuadrada más 1 al cuadrado, ¿no? Luego es el de abajo por la derivada del de arriba, que es 0, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Pero abajo me queda un s cúbica más s. La derivada de s cúbica, entonces me queda 3s cuadrada más 1. ¿De acuerdo? Y entonces esto va a ser igual, menos por menos más, y me quedo con 3 s cuadrada más 1 entre s cuadrada por s cuadrada más 1 al cuadrado. Aquí tienes la transformada de Laplace de t por la integral de 0 a t del seno de beta de beta. ¿De acuerdo? Es sencillo. Les voy a mandar también entonces una listita de ejercicios sobre esto para que también los resuelvan. Algunos de estos ejercicios serán los que, repito, vendrán en esta última evaluación. Entonces se los voy a mandar. En el próximo video les voy a presentar ahora un teorema todavía aún más interesante, que es el que me interesa sobremanera. Lo pinto aquí rápidamente, nada más para que veas. O sea, me detengo aquí para que esto no se vea tan largo, ¿no? Mira, si la transformada de Laplace de la convolución de f con g es igual a f de s por g de s, entonces, ¿qué sucede si yo tengo que aplicar aquí, o si aplico aquí el operador inverso a esta parte, y le aplico de este lado el operador inverso? La transformada inversa de f de s por un g de s. Tengo que la transformada inversa de un producto de transformadas, la transformada inversa de un producto de transformadas resulta ser igual, el a la menos 1 con L lo destruye y me quedo con f convolución con g. ¿Veis? La transformada inversa de un producto es igual a la convolución de las funciones. O sea, esto es simplemente, ¿quién es f? F es la transformada inversa de f de s. ¿Quién es g? ¿Quién es g? Aquí, convolución con la transformada inversa de g de s. O sea, en otras palabras, la transformada inversa de un producto es la convolución de las transformadas inversas. La transformada inversa de un producto es igual a la convolución de las transformadas inversas. Lo planteamos nuevamente en el próximo video y hacemos problemas al respecto. Y verás cómo con este tipo de teorema o con este teorema nos podemos ahorrar mucho trabajo
en el desarrollo de transformadas inversas o en el cálculo de transformadas inversas por fracciones parciales. Por fracciones parciales. Este es un procedimiento que puede ser muy útil. Y otro que también les voy a presentar. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video.